Hoy en día sabemos que existen miles de misterios sin respuesta, muchos de los cuales no tenemos explicación alguna o algo verdaderamente certero, por lo que se crean muchas teorías y explicaciones por parte de las personas que intentan dar una razón o al menos darnos algo más con qué pensar. La gran mayoría de suposiciones las conocemos a través de Internet, ya que como sabemos se ha vuelto una herramienta muy importante para la actualidad, por ese medio se comparten datos, información, opiniones, pruebas, incluso fotos o vídeos de los sucesos de los que todos hablan y que en otros medios, como la radio, la televisión o los periódicos serían censurados o nunca llegarían a nuestro conocimiento. Sin embargo, también sabemos que no todo lo que se comparte en Internet es cierto o que tampoco nos dan cuenta de cierto tipo de información. Langvale, Montana, era supuestamente una pequeña ciudad rural que desapareció a principios de la década de 2000, y de la que aparentemente se han borrado las discusiones y pruebas en línea, apareciendo en las opciones de búsqueda autocompletada y recomendada de Google bajo títulos intrigantes como Incidente de Langvale, Montana desaparecido y, lo más extraño, Langvale, Montana volteada al revés. Sin embargo, al hacer clic en estos enlaces la búsqueda no arrojaba nada, lo que llevó a los investigadores a sospechar que no solo había desaparecido esta ciudad, sino que todos los datos sobre ella estaban siendo borrados de Internet. Es posible que puedas pensar que se trate de un pueblo fantasma, o que al tener tan pocos habitantes o ser un lugar de difícil acceso, el gobierno prefirió dejar de nombrarla como ciudad, debido a la modernización y las circunstancias del Nuevo Mundo. Sin embargo, esto no fue así. Las teorías conspirativas de Langvale comenzaron en el 2010, cuando muchas personas iniciaron a abrir hilos en páginas como Reddit y 4chan sobre este lugar. La mayoría argumentaba que la recordaban pobremente, pero que no sabían qué había ocurrido con él. Muchos más hablaron sobre recuerdos del 2000, cuando el tema era reciente, y algunos otros comentaban que pudo tratarse de un truco publicitario, ya que en el 2016, en la película de Cazafantasmas se hizo mención a esta ciudad o al menos a la leyenda. Aunque sigue siendo probable que se trate de una especie de campaña publicitaria en la que se sugieren búsquedas, algunos lugareños han afirmado que los rumores de un pueblo desaparecido en Montana vienen de lejos, mientras que otros afirman recordar Langvale, aunque solo vagamente, como en la periferia de la memoria conocida. A pesar de esto, pobladores de Montana explicaron que Langvale es una leyenda local que se ha compartido durante 20 años. Lo raro del asunto es que en Internet no hay ningún dato del lugar que no sea algo referente a las teorías de su desaparición. A pesar de que hasta la década de los 90 aún era considerada una ciudad, y para ese entonces ya existía Internet, no tan sofisticado como al día de hoy, pero ya tenía algunas bases. Además, tampoco hay información sobre el por qué desapareció o dejaron de considerarla una ciudad. Sin embargo, el buscador de Google aún da referencias sobre este sitio. Volviendo a la búsqueda sugerida de Langvale, Montana, Turner Inside Out, ocasionó que muchas personas teorizaran acerca de que era posible que, de un día para otro, esta ciudad hubiera aparecido en una dimensión paralela, una más extraña y aterradora. Esto porque en las supuestas coordenadas del lugar no hay nada, ni casas abandonadas, ni locales destruidos, nada, parece un lugar vacío. Incluso un usuario afirma haber buscado la ciudad en Google Earth, y que apareció una extraña imagen, donde se ve algo como una casa en proceso de derretimiento. Es como si el lugar aún estuviera ahí, pero no pudiéramos verlo, atrapado en un sitio bastante extraño y confuso para nosotros. Actualmente la imagen ya no puede ser encontrada porque Google eliminó ese error. Ahora bien, puede que hubiera personas en la ciudad cuando esta desapareció y pudieron haber quedado atrapadas en ese nuevo sitio donde esté ahora, pero ¿por qué borraron todo lo relacionado a esta ciudad? ¿Quién podría estar detrás de este evento? Quizá ocurrió de manera inesperada, pero también pudo tratarse de uno de los tantos experimentos fallidos de Estados Unidos. Puede que no haya existido en realidad, pero ¿por qué habría tantas personas que la recuerdan? Quizá lo más importante de resaltar es que, así como desapareció Langvale de un momento a otro, podría ocurrir esto con cualquier otra ciudad. El Triángulo de Bennington es una zona del suroeste de Vermont en la que desaparecieron varias personas entre 1920 y 1950. No está claro qué zona abarca este hipotético triángulo misterioso, pero supuestamente se centra en la montaña de Glastonbury e incluiría parte o la mayor parte de la zona de los pueblos que la rodean inmediatamente, especialmente Bennington, Watford, Shaftesbury y Somerset.
Glastonbury y su municipio vecino, Somerset, fueron en su día ciudades madereras e industriales moderadamente prósperas, pero empezaron a decaer hacia finales del siglo XIX y ahora son esencialmente ciudades fantasmas, desincorporadas por una ley de la legislatura estatal en 1937. El 12 de noviembre de 1945, Midi Rivers, de 75 años, un hombre de campo local con mucha experiencia, guió a un grupo de cazadores a la montaña Glastonbury. Mientras regresaba al campamento, Rivers se adelantó a los demás y desapareció. La policía y los voluntarios lanzaron un grupo de búsqueda del cazador, pero no encontraron nada. La única pista fue una sola bala encontrada junto a un arroyo. El 1 de diciembre de 1946, una estudiante de 18 años del colegio de Bennington llamada Paula Weldon fue a hacer una excursión de un día a Glastonbury. La llevaron hasta el inicio del sendero y varios testigos oculares confirmaron haberla visto en el sendero. Cuando no regresó al colegio, más de 1000 voluntarios buscaron en la zona. A pesar de una recompensa de $5.000 y de los investigadores del FBI, Weldon no volvió a ser vista. 3 años después de la desaparición de Weldon, James Tedford desapareció de un autobús con destino a Bennington, Albans, Vermont, y aunque los pasajeros confirmaron su presencia en el autobús, no estaba en él cuando llegó a Bennington. El 12 de octubre de 1950, Paul Jepson, de 8 años, también desapareció. Sus padres eran los cuidadores de un vertedero local. La madre de Paul lo dejó sentado en su camión sin vigilancia durante varios minutos, pero cuando regresó, no lo encontró por ningún lado. Los sabuesos consiguieron seguir su rastro hasta una carretera cercana, pero lo perdieron inmediatamente. 3 semanas después de la desaparición de Jackson, Frieda Langer estaba de excursión con su primo Herbert Elsner cuando resbaló y se cayó a un arroyo. Le dijo a su primo que la esperara mientras ella corría una corta distancia hasta su campamento para ponerse ropa seca. Cuando no regresó, Elsner volvió al campamento y descubrió que Langer no había llegado. Varios equipos de búsqueda hicieron 5 intentos diferentes durante la semana siguiente, pero no encontraron nada. El cuerpo de Langer no apareció hasta la primavera siguiente, donde lo encontraron muy destrozado en una zona abierta que los equipos ya habían buscado repetidamente. A finales del siglo XIX, una diligencia que viajaba por la actual Ruta 9, cerca de Glastonbury, Vermont, se encontró con un críptico parecido a Pie Grande que atacó y volcó el vehículo. En marzo de 1867, los pasajeros y la tripulación, incluido el capitán Riggs, a bordo del vapor Royal Mail Danube, se sobresaltaron al escuchar extraños y desconcertantes ruidos en el mar mientras el barco estaba anclado cerca de Greytown, frente a la costa de Nicaragua en el mar Caribe. Los marineros a bordo de buques de vapor en la misma zona escucharon ruidos similares en otras ocasiones. El capitán Charles de Neidel Shannon fue uno de los que habló de su experiencia en una carta a la revista Nature. Al parecer, el fenómeno solo se producía en buques con casco de hierro, no en barcos con casco de madera, y solo por la noche, aunque no todas las noches. Se observaba un fuerte oleaje que impedía que se produjera el fenómeno. El ruido se describió como una vibración fuerte, aguda, metálica y monótona que recorría el casco metálico del barco. Un testigo comparó el sonido con el de una arpa eólica y observó que las placas de hierro resonaban. El sonido podía durar varias horas antes de cesar repentinamente. Nadie en tierra dijo haber escuchado algo inusual. El capitán Deney dijo que el sonido tenía un compás distinto de 3/4 como un vals que convertía el casco de su barco en una gran caja de resonancia musical. Según el imperturbable capitán, la fuente no podía ser determinada por los oyentes, ya que parecía estar en todas partes, fuera del barco y también podía oírse claramente en varios lugares alrededor del buque. A raíz de las cartas publicadas en las revistas Nature and Field por los testigos, se especuló con bancos de Cyanide, un tipo de pez conocido por su tamborileo, tiburones, caimanes, tortugas, manatíes, corrientes modificadas por el encenagamiento del puerto, temblores de mar, escapes de gas bajo el agua, una forma de electricidad no descubierta hasta entonces o incluso un nuevo tipo de mesmerismo. Es posible que nunca se resuelva el enigma de los ruidos de la ciudad gris, ya que no hay ninguna mención al respecto después de 1871, pero se ha informado de ruidos extraños en el mar en otros lugares del mundo hasta los tiempos modernos.
En la colina de Vintem, cerca de Río de Janeiro, se encontraron en 1966 los restos de los técnicos Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana. Ambos hombres eran relativamente pobres, pero estaban vestidos con smokings muy caros y tenían máscaras de ojos de plomo. También se identificó un pequeño cuaderno en el que estaban escritas las crípticas instrucciones en portugués. 16:30, estar en el lugar especificado. 18:30, ingerir cápsulas, después del efecto proteger los metales, esperar la señal de la máscara. El 17 de agosto, Cruz y Viana salieron de Campos dos Goytacases con la intención declarada de que necesitaban comprar algunos materiales para trabajar. Los dos hombres subieron a un autobús con destino a Niterói y llegaron a las 14:30 horas. Las pruebas demuestran que compraron los abrigos impermeables en una tienda de esa ciudad, y una botella de agua en un bar local. Al ser entrevistada, la camarera del bar describió a Miguel como muy nervioso, y observó que miraba con frecuencia su reloj. Esa es la última vez que se sabe que se les vio con vida. Se presume que fueron directamente desde el bar hasta el lugar en el que fueron descubiertos. No se descubrieron lesiones evidentes en el lugar de los hechos, ni posteriormente en la autopsia. No se buscó ninguna sustancia tóxica. La oficina del forense estaba muy ocupada en ese momento y, cuando finalmente se llevó a cabo la autopsia, los órganos internos de las dos víctimas estaban demasiado descompuestos para realizar pruebas fiables. A día de hoy, nadie sabe con exactitud qué ocurrió en las colinas de Río de Janeiro aquel extraño agosto. Incluso los cuerpos de Pereira da Cruz y Viana ofrecían pocas pistas, ya que se habían descompuesto demasiado para un informe toxicológico preciso. Pero las teorías han surgido a lo largo de los años. Como descubrió la policía en su momento, Pereira da Cruz y Viana eran algo más que simples reparadores de electrónica. Según la esposa de Pereira da Cruz, ambos se dedicaban al espiritismo científico y estaban interesados en contactar con espíritus extraterrestres. De hecho, lo habían intentado varias veces con su amigo Elcio Gómez. En un momento dado, un dispositivo electrónico que los hombres habían construido juntos explotó en el patio trasero de Pereira da Cruz. Al parecer, los tres volvieron a probar el dispositivo en una playa y afirman haber presenciado una explosión en el cielo. La policía, sin embargo, siguió pistas más terrestres. Por un momento consideraron a Gómez como sospechoso, ya que la mujer de Pereira da Cruz dijo que se había peleado con su marido. Gómez también les había contado historias contradictorias. Y otro hombre, Hamilton Besani, llegó a decir a la policía que había ayudado a robar y matar a Pereira da Cruz y Viana después de conocerlos en un centro de espiritismo y atraerlos a Niterói. Afirma que un cómplice le dijo: "Los hemos eliminado a los dos. Les obligamos, a punta de revólver, a tomar el veneno". Sin embargo, la policía no pudo encontrar nada que respaldara su historia. Al final, no basta con saber por qué los dos hombres se fueron al monte. Este misterio sigue fascinando y frustrando porque nadie sabe qué pasó una vez que subieron allí. Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana subieron a la colina de Vintem con una misión en mente. Se pusieron una máscara de plomo sobre los ojos. Entonces su mundo se oscureció y comenzó el misterio del caso de las máscaras de plomo. Se han propuesto múltiples teorías para explicar este caso, que van desde el sabotaje hasta los ovnis. Al parecer, los hombres intentaban contactar con extraterrestres o espíritus utilizando drogas psicodélicas. Creyendo que un encuentro de este tipo iría acompañado de una luz cegadora, los hombres cortaron máscaras de metal para protegerse los ojos y podrían haber muerto por sobredosis de drogas. Este relato se ve corroborado por la entrada de un diario esotérico encontrada en el lugar de los hechos y por los materiales de fabricación de máscaras y la literatura relativa a los espíritus encontrada en las casas de los hombres. Hace más de 40 años, en la madrugada del 22 de septiembre de 1979, el satélite estadounidense Vela 6911, diseñado para detectar explosiones nucleares, divisó desde su órbita de gran altitud una señal óptica de doble destello originada en algún lugar de la vasta zona del Atlántico Sur/Océano Índico. Normalmente característico de las detonaciones nucleares, el doble destello creó una verdadera ansiedad en el aparato de seguridad nacional estadounidense y un interés urgente por responder a las preguntas que planteaba. ¿Cuál era el origen de la señal? ¿Había detonado una nación en secreto un arma nuclear y probablemente violado el Tratado de Prohibición Limitada de Pruebas? En caso afirmativo, ¿quién lo había hecho?
¿O se trataba simplemente de un fallo técnico, o incluso de un reflejo de un fenómeno celeste natural? Durante los meses siguientes, las agencias gubernamentales estadounidenses lanzaron una serie de investigaciones clasificadas para determinar lo que realmente había sucedido, pero los resultados fueron variados. Inicialmente, la señal se interpretó como la indicación más probable de una explosión nuclear de bajo rendimiento en el lejano Atlántico Sur, posiblemente por parte de Sudáfrica, Israel o ambos. Más tarde, sin embargo, un panel científico de alto nivel de la Casa Blanca, presidido por el profesor de Ingeniería Eléctrica del MIT Jack Ruina, concluyó que la señal era más probablemente el resultado de un evento zoológico no nuclear e inexplicable, por ejemplo, un meteoroide impactante, en el satélite o en sus alrededores. Al final, las agencias gubernamentales estadounidenses nunca llegaron a un consenso, ni produjeron una declaración pública, aunque las conclusiones del panel Ruina se convirtieron en la posición semioficial de la Casa Blanca. Sin embargo, esa opinión fue fuertemente contestada por expertos de las comunidades de inteligencia y científica del gobierno de Estados Unidos. A finales de 1980, era públicamente conocido que la controversia intragubernamental sobre el incidente del Vela se había vuelto enconada. Sin embargo, los estudios que habían inspirado el debate permanecieron clasificados, atrapados tras los muros del secreto gubernamental. En los años transcurridos, se desclasificaron o se filtraron fragmentos de la controversia sobre el incidente del Vela. Por ejemplo, ahora sabemos que la CIA había evaluado la probabilidad de una prueba nuclear en un 90% o más. El Laboratorio de Investigación Naval llevó a cabo su propio estudio altamente clasificado sobre el tema, utilizando los datos del Sistema Global de Sensores Hidroacústicos de la Armada, que parecía no solo corroborar, sino también señalar la ubicación de una presunta detonación nuclear de bajo rendimiento. Durante décadas, el incidente del Vela de 1979 se ha considerado un misterio no resuelto de la era nuclear, uno de esos acontecimientos históricos que exigen esfuerzos a largo plazo para buscar la desclasificación de los documentos clave sobre el incidente y la controversia subsiguiente. En la actualidad, el debate público sigue abierto, a falta de una pistola humeante, aunque han surgido nuevas informaciones y análisis científicos que apoyan la opinión de que los datos del Vela se originaron en una prueba. No obstante, muchos, posiblemente la mayoría, de los documentos relevantes del incidente Vela siguen siendo clasificados. Después de la Segunda Guerra Mundial, se había establecido un gobierno comunista títere en Polonia. Técnicamente no formaba parte de la Unión Soviética, pero estaba fuertemente bajo la esfera de influencia soviética. Piense en ello como la relación actual entre Bielorrusia y Rusia. Durante el gobierno de Joseph Stalin en los años 40 y principios de los 50, hasta su fin y la lucha por el poder dentro de la Unión, la situación sociopolítica era muy sombría en Polonia. Dura persecución de los disidentes políticos y de otros enemigos del Estado, propaganda en toda regla, tropas soviéticas por todas partes y censura extrema. Los servicios públicos estaban gravemente infradotados y carecían de experiencia y profesionalidad, por lo que todos los fallos del Estado debían ser más o menos encubiertos o girados en la dirección correcta para mantener la estabilidad. Y, por supuesto, era el comienzo de la Guerra Fría, así que varias agencias de inteligencia ya estaban en el juego. En la noche del 22 de octubre de 1949, un tren expreso Gdańsk-Varsovia se salió de las vías en la curva cercana a Nowy Dwór Mazowiecki, una pequeña ciudad cercana a la capital polaca, Varsovia. Perecieron 200 personas y muchas resultaron heridas. Una catástrofe realmente grande, el mayor desastre ferroviario de Polonia y uno de los mayores de Europa. Pero, ¿realmente ocurrió? Las fuentes oficiales guardaron silencio sobre esta tragedia. Obviamente, una catástrofe tan grande no tenía buena pinta para los poderes fácticos, así que no sería sorprendente que decidieran encubrirla. Sobre todo, porque ya tenían un historial de encubrimientos y censuras varias. Una de las agencias de prensa más famosas del mundo, Associated Press, publicó una nota sobre el incidente. Afirmaban obtener esta información de una fuente fiable anónima. Pero, la noticia no fue recogida por ningún medio de comunicación importante en Occidente, solo había sido publicada por pequeños periódicos regionales, en su mayoría americanos, como Reno Evening Standard, Gettysburg Times, Geneva Daily Times y Reading Ink. Indagaron, en los archivos, en los periódicos locales, preguntaron a personas mayores de los alrededores. Fue casi infructuoso.
No hay ninguna mención de este incidente en ninguna parte de Polonia. Estamos hablando de supuestas 200 personas que se fueron y muchas más que resultaron heridas, tenían familias, amigos. Una catástrofe tan grande sería recordada, por los lugareños, por los socorristas, por el personal del hospital. Diablos, tenían que enterrarlos en alguna parte. Aún así, no existe información alguna. Hay un tipo que dice recordar el incidente. Sisau Pilak. Un residente local recuerda que esto fue brevemente mencionado por la prensa local, que no está confirmado. En ese momento era solo un niño, pero recuerda que por la noche escuchó un fuerte sonido y fue a investigar con sus amigos. En la vía férrea, les paró el servicio de seguridad. Vio a las fuerzas policiales y a los militares caminando alrededor de la locomotora descarrilada y de los vagones en el lugar de los hechos. No había cuerpos visibles, supuestamente ya recuperados y llevados. Uno de sus amigos que trabajaba en Mostostal, una empresa siderúrgica local, le dijo que a él y a sus compañeros les habían ordenado transportar los restos a Varsovia. Había muchos, pero ninguno pertenecía al maquinista que, según la historia, se sintió en la caja de fuego de una locomotora de vapor y se quemó. Un historiador local aficionado afirmó conocer a muchos testigos, pero no aportó ninguna prueba sólida. Sin embargo, desenterró una misteriosa fotografía que muestra a decenas de personas en lo que parece una operación de rescate alrededor de una locomotora descarrilada. Nadie sabe con certeza qué muestra realmente esta fotografía. Algunos observan que las personas que aparecen en la foto llevaban ropa más bien veraniega. Por otra parte, según los datos meteorológicos alemanes en ese momento en Europa Central, la temperatura era sorprendentemente alta, en torno a los 17 grados Celsius. Hay algunas fuentes online polacas menos creíbles, que dicen que el desastre ocurrió cerca de Rzeszin, una locomotora de vapor cayó desde un terraplén a un pantano. Al parecer, hay algunos testigos que dicen que el pantano cambió su color a rojo, y que los maquinistas sirvieron debido a la rotura de la caldera de la máquina de vapor. Después de la catástrofe, el ferrocarril fue rediseñado para aliviar la pendiente. El problema es que el 29 de diciembre de 1966 se confirmó un accidente de tren en las cercanías de Rzeszin donde una locomotora de vapor se cayó de un terraplén eliminando a 6 personas en total e hiriendo a muchas más, después de lo cual el ferrocarril ha sido ligeramente rediseñado. Así que es posible que los residentes locales, especialmente los más jóvenes que se basan únicamente en lo que han oído a sus padres, confundan ambos desastres. De nuevo, no hay pruebas definitivas. Es totalmente posible que se hayan producido algunos accidentes menores, pero con un número mucho menor de víctimas. Si es que hay alguno. Debido a la fuerte censura y a la falta de confianza en los medios de comunicación estatales, tal vez algunas personas exageraron los acontecimientos y acabaron creando leyendas urbanas. Vale la pena mencionar que en otros accidentes durante la era comunista los funcionarios a menudo jugaban con las cifras, como reducir el número de víctimas, o los detalles en lugar de encubrirlos completamente. Entonces, ¿realmente sucedió este incidente?